Hola, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro síncrono de esta cátedra que se llama Administración de la Producción. Sean todos bienvenidos. A ver si alguno de ustedes se conecta en este momento. Bueno, como es del conocimiento de cada uno de ustedes, hoy es el primer encuentro síncrono de esta cátedra que lleva por nombre Administración de la Producción. Me gustaría compartir con ustedes un poco información sobre el curso, la forma como van a ser evaluados, el valor de cada una de las actividades sumativas, la presentación del cuestionario de la segunda actividad. Vamos a conversar un poco sobre eso. Voy a mostrarle a continuación unas láminas y arrancamos. Bueno, como ustedes pueden ver, en esta cátedra de este curso, en este periodo, tenemos allí Administración de la Producción. Mi nombre es Alexander Hernández, yo voy a ser su docente tutor en este periodo 25011. Fíjense ustedes, vamos a revisar un poco cómo va a ser la manera de ser ustedes evaluados en este proceso. Allí tenemos la actividad sumativa número 1, que es un cuestionario. El cuestionario tiene un valor de 50% y la fecha de inicio de este cuestionario estará disponible desde el pasado 10/11 del 2025 hasta el próximo 1 de diciembre del 2025 a las 23:59. Cada vez que usted abra el cuestionario, cada vez que usted vaya a presentar dicho cuestionario, tiene una hora para presentarlo y tendrá hasta 3 oportunidades para presentarlo también. ¿Qué significa esto? Que de esas 3 oportunidades el sistema va a tomar la puntuación más alta. Supongamos que usted en el primer intento, usted obtuvo 75 puntos, usted tiene derecho a presentar una segunda oportunidad. En esa segunda oportunidad, por alguna razón, usted obtiene 60 puntos, el sistema va a seguir tomando la puntuación más alta, que va a ser 75. Si tiene una tercera oportunidad, en esa tercera oportunidad usted saca 90 puntos, el sistema automáticamente va a tomar esa puntuación, que es la puntuación más alta. Eso con referencia al cuestionario, que es la actividad sumativa número 1. En este caso, nosotros tendremos también una segunda actividad sumativa que tiene un valor de 50%, que es un informe administrativo. Cuando ustedes vayan al aula virtual, allí van a conseguir todos los detalles de ese informe administrativo, los detalles, cómo debe ir estructurado este informe, todas las características que debe cumplir, las formas, lo que se refiere a la portada, las referencias bibliográficas, todo está allí detallado. De todas maneras, ante cualquier duda, yo los invito a que visiten el foro de dudas y me pregunten, y yo con mucho gusto estaré atento para contestar y para aclarar todas esas dudas que le vengan a la mente. Ahora fíjense ustedes, vamos a hablar un poco sobre lo que se refiere a la primera unidad de esta cátedra, que se llama Sistemas de Producción de la Empresa. ¿Qué son sistemas de producción de la empresa? Recuerden que un sistema de producción es aquel que proporciona una estructura que agiliza la descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Recuerde que un proceso industrial está compuesto por materia prima, tecnología, mano de obra. Después viene el proceso y tiene como resultado final un producto. Así es, ¿no? Tenemos unos elementos que son materia prima, que se transforman,
mano de obra, tecnología, equipos, maquinarias, todos esos juntos en un proceso se transforma en una materia prima. Eso es lo que conocemos como un proceso, ¿verdad? Entonces, un sistema de producción es aquel que proporciona una estructura que agiliza la descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial, convirtiéndose en un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que existe para alcanzar un objetivo en común, llegando a la producción de crear, mejorar o cambiar algo a partir de otro ya existente. Estos sistemas son los responsables de la producción de bienes y servicios en las organizaciones. Entonces, cada uno de estos elementos están interrelacionados. ¿Por qué? Porque están conectados de alguna manera. Cada uno, para lograr el objetivo final, están interconectados, están interrelacionados, juntos van a lograr la producción de bienes y servicios. ¿Por qué es importante un sistema de producción? Es importante porque es la parte de la empresa que se encarga de fabricar los productos. Si yo tengo una empresa que produce enlatado, supongamos atún enlatado, ese es mi producto. Entonces, si un sistema de producción es la parte de la empresa que se encarga de fabricar y yo lo que hago es vender productos, ¿ustedes no creen que es importante el sistema de producción? Entonces, es un sistema que crea riqueza, es decir, añade valor a la materia prima, a sus componentes adquiridos por la empresa y estos a su vez se convierten en bienes y servicios. ¿Qué otra importancia tiene los sistemas de producción? Le otorga a un empresario o fabricante una estructura que facilita la descripción y ejecución de un proceso productivo, es decir, es la automatización de la producción en sí misma. ¿Qué significa? El fabricante o el empresario conoce la estructura y a través del sistema de producción le facilita la descripción de cada uno de esos elementos que lo componen. Un sistema de producción puede ser una maquinaria, una tecnología, unas materias primas y el sistema interrelaciona todos esos elementos y para convertirlo al final en un bien o servicio. Entonces, cuando el empresario conoce el sistema de producción, cuando conoce todos los procesos que lo componen, esto trae a su vez el poder identificar cada uno de esos elementos, el poder planificar cada uno de esos elementos, el poder proyectar cada uno de esos elementos, generar presupuestos, plantearse nuevos objetivos, corregir, controlar, conocer un sistema te permite administrarlo. Allí la importancia de todo, allí la importancia de un sistema de producción. Adicionalmente, implica facilidades para la definición de reglas, mecanismos para acceder a uno o más bases de conocimiento de datos. Recuerde que está compuesto también por tecnología. Especificar una estrategia de control de cómo cada una de las reglas deben ser procesadas y así resolver conflictos que puedan presentarse. Recuerden que hay un paso importantísimo en todos los procesos, que es el que se refiere al control, que es el que me va a permitir a mí visualizar si cada uno de los pasos que yo he planificado, les repito, me permite, si yo conozco cada uno de los pasos, yo lo puedo controlar y si yo puedo controlar cada uno de los pasos, puedo ver si cada uno de ellos me va a llevar al objetivo, al objetivo final, a alcanzar el objetivo que me he planteado. Si yo fabrico enlatado, latas de atún, mi objetivo final es producir latas de atún. Si me planteo producir 100 unidades de mi producto, entonces si yo conozco mi sistema de producción, yo puedo crear estrategias de control que me hagan alcanzar ese objetivo que me he planteado. ¿Lo ven? ¿Pueden visualizar eso? Entonces avancemos, muchachos. ¿Qué es producción? La producción es la actividad económica que aporta un valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios. Es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor. Más específicamente, es la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes o en un periodo de tiempo determinado. La producción es la transformación de insumos en productos.
como les había explicado anteriormente, nosotros tenemos una serie de elementos que los sometemos a unos procesos y lo convertimos en bienes o en servicios. Vamos a desglosar algunos ejemplos para que cada uno de ustedes tengan idea. Supongamos, tengo materia prima. Yo quiero fabricar, o por ejemplo, yo tengo una panadería, yo fabrico panes, pan campesino. Entonces yo tengo una serie de elementos que una vez yo los transforme se van a convertir en panes. Entonces vamos a identificar esos elementos. La harina, la levadura, los huevos, el agua, la sal. Tengo la mano de obra calificada, o sea, panaderos que conocen el proceso y que saben cómo es el procedimiento o los pasos a seguir. Tengo una receta, tengo la tecnología, tengo unas maquinarias, unas que llaman sobadoras, unas mezcladoras, tengo todos esos elementos. Entonces vengo yo y voy a generar el producto final o el bien final. Entonces, uno todo eso, entonces, ¿quiénes son? La mano de obra, que son los panaderos, van a ligar todo según la receta, cada uno de los ingredientes, la harina, tanto de agua, los gramos de sal, todo es exactamente medido. Van a ir a la mezcladora tanto tiempo. Una vez que pase de allí, pasa a la sobadora y después se convierten en los panes, pasan al horno y después ya tenemos el producto final. ¿Lo vemos? Entonces, la producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios. Esto nos quiere decir que consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. La producción es la transformación de insumos en productos. Recuerden que los insumos son todas aquellas cosas que nosotros las podemos transformar. Ustedes andan vestidos, tienen a lo mejor cargan un pantalón, tienen una camisa, una franela, esa franela o ese pantalón fue necesario previamente a que usted lo cargue puesto a un proceso que fue el de transformación, materia prima, los insumos, la tela, el hilo, las máquinas de coser, las costureras, el cortador, todos esos elementos pasan por un proceso y se convierten en el producto final, que es el que usted adquiere. Vamos bien, ¿verdad? Objetivos de los sistemas de producción. El objetivo más importante de un sistema de producción es lograr la máxima contribución a la continuamente creciente satisfacción del cliente. Fíjense ustedes, el objetivo más importante de un sistema de producción es lograr la máxima contribución a la continuamente creciente satisfacción del cliente. Otras áreas de la organización contribuyen con su parte, pero el sistema de producción es el pivote de este esfuerzo. Es el único lugar donde las ideas y el material se transforman en un producto que se entrega al cliente. Entonces, el objetivo más importante del sistema de producción es estar continuamente produciendo para satisfacer las necesidades del cliente. ¿Cuáles son las necesidades del cliente? El producto final que yo le ofrezco, ¿verdad? Otro objetivo del sistema de producción, un derivado de este objetivo primordial, son las metas operativas de los sistemas de producción, entregar un producto de calidad suprema a tiempo cada vez y a menor costo posible. En resumen, calidad y tiempo y costos combinados. ¿Qué significa esto? Que el objetivo primordial son las metas operativas que establece el sistema. El sistema puede establecerse un número determinado de productos en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo voy a producir 200 unidades del producto A en un tiempo determinado y lograr eso con los estándares de calidad previamente establecidos y en el tiempo previamente establecido me trae como consecuencia lograr los objetivos planteados. ¿Sí lo ven? ¿Alguna duda al respecto? Continuamos entonces. Ahora pasamos a la segunda unidad. En la segunda unidad vamos a hablar métodos de trabajo en el proceso productivo. Al amigo que se acaba de
de incorporar. Una vez que culminemos esto, voy a nuevamente a explicar lo que se refiere a las dos actividades sumativas para que las tenga bien en claro y si tienes alguna duda puede, puede comentarla. Con mucho gusto aclaro todas esas dudas. Pero de momento vamos a ir avanzando en lo que se refiere a la unidad número 2. Fíjense ustedes, en la unidad número 2 vamos a hablar sobre métodos de trabajos en el proceso productivo. ¿A qué se refiere a métodos de trabajo en el proceso productivo? Se refiere al estudio del trabajo. Viene a representar un conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo, directo o indirecto, a un concienzudo escrutinio con vistas a introducir mejoras de métodos que faciliten la realización del trabajo y que permitan que éste se haga en menor tiempo posible, es decir, medición del trabajo, con el fin de incrementar las utilidades de la empresa y al mismo tiempo reducir los tiempos de trabajo. Si puedo mejorar los tiempos, eso de alguna manera me va a dar mayor efectividad o eficiencia en todos los procesos. Cuando hablamos de estudio del trabajo, ¿a qué nos viene, qué es lo que se nos quiere decir con esto? Básicamente se refiere a poder identificar todos los elementos que componen el proceso del trabajo como tal. Si yo me toca fabricar un producto X, qué sé yo, fabricar franelas. Si a mí me toca fabricar franelas, el estudio del trabajo es poder identificar todos los elementos y todos los procesos para yo de alguna manera ver si puedo mejorar cada uno de esos y crear en el sistema de producción las características o identificar todo lo que compone ese proceso como tal o ese trabajo como tal. Recuerda que los procesos de trabajo representan una serie de procesos, una serie de procedimientos de manera sistemática, o sea, que van uno interrelacionado al otro. Supongamos, si yo fabrico franelas, es necesario cortarla, después de cortarla es necesario coserla. Entonces, eso es el estudio del trabajo, poder identificar cada uno de esos procedimientos y someter todas esas operaciones en una revisión con la intención de generar mejoras en esos métodos que de alguna manera, que de alguna manera impulse una mejora en los tiempos o que se haga en el menor tiempo. Recuerden que parte fundamental en el estudio del trabajo tiene que ver con el esfuerzo que hace el trabajador, con las características que tiene el trabajador que desempeña las funciones. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que desarrollan algunas habilidades en todos los procesos y que de alguna manera mejoran el proceso de trabajo como tal. Esas habilidades que desarrollan mejoran el proceso de trabajo. Entonces hay que considerar ese punto que es muy importante. Otro método de trabajo en el proceso productivo es un medio de aumentar la productividad de una fábrica o una instalación mediante la reorganización del trabajo, lo cual requiere poco o ningún desembolso de capital para instalaciones de equipo. Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los factores que influyen en la eficacia de una operación. O sea, debemos identificar todas las operaciones que hay en un proceso de trabajo. Y entonces, una vez que podamos identificarlo, ver cómo nosotros podemos mejorar o reorganizar el trabajo. Recuerden que hay muchos factores que influyen en un proceso de trabajo. Allí están, aparte de la mano de obra, el manejo de la materia prima. De repente hay, por ejemplo, pasa mucho supongamos en una panadería, que para colocar la harina dentro de la mezcladora es necesario que el trabajador tenga que subirla y cortar y voltearla, y en ese proceso puede ser que se pierdan unas cantidades de harina. ¿Por qué? Por la manipulación. Entonces, el buscar un método que mejore y que evite la pérdida de materia prima es fundamental en los métodos de trabajo en el proceso productivo. Evaluación de puestos de trabajo. Fíjense ustedes, para evaluar un puesto de trabajo se deben considerar una serie de características. Por ejemplo, evaluar los procesos, organización
y determinación del número de puestos de trabajo. Tenemos un sistema de producción, venimos hablando de los sistemas de producción, y existen una serie de procesos dentro del sistema de producción, existen ciertas organizaciones dentro de ese proceso, y es importante determinar el número de puestos de trabajo que componen ese proceso productivo. Las funciones asignadas, las actividades y tareas a realizar en el puesto de trabajo. Es fundamental conocer las funciones de cada trabajador. Por eso existe dentro de las organizaciones, aparte del manual de operaciones o el manual de desempeño, existe algo que se llama manual de descripción del cargo, que a través de este manual, el trabajador, o el cargo como tal, aquí en estos casos no hablamos del trabajador como tal, hablamos del puesto, del cargo como tal, tiene estas características. O el que va a desempeñar las funciones en ese puesto de trabajo debe cumplir con estas características. Por eso es que cuando ustedes ven que se solicita carnicero con experiencia, tiene que ser una persona que conozca el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el carnicero debe de postar, debe conocer las piezas que va a cortar. Si yo consigo una persona que desconoce totalmente el trabajo, difícilmente va a poder cumplir con sus funciones. Sí estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Otro punto importante en la evaluación de puestos de trabajo es análisis de organización y relaciones interpersonales. Es fundamental conocer cómo el trabajador se organiza, cómo son sus relaciones interpersonales. Recuerde que todo esto influye en los procesos. Si un trabajador se siente satisfecho con su puesto de trabajo, esto va a traer consecuencias positivas a la organización. Pues entiende, un trabajador que se siente bien dentro del puesto de trabajo, ese trabajador va a cumplir con sus funciones de manera eficiente. Otro punto importante es el que se refiere a evaluar los factores de riesgo. Aquí podemos hacer una mención aparte. Recuerda que hay una ley orgánica que se llama LOXIMAT, Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente de Trabajo, que establece una serie de normas o de reglas donde se busca determinar los riesgos en el desempeño de ciertas funciones, donde se busca salvaguardar la vida del trabajador. Entonces, este es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una maquinaria donde estamos poniendo en riesgo la vida del trabajador, difícilmente nosotros vamos a poder tener un sistema de producción eficiente. ¿Por qué? Porque constantemente van a haber accidentes laborales o de repente en el futuro algunas enfermedades producto del desempeño de sus funciones. Las maquinarias y puestos de trabajo deberán diseñarse de manera que se asegure las posturas y los patrones de movilidad, considerando las restricciones técnicas y económicas. Restricciones técnicas son todas aquellas que de alguna manera puedan afectar al cuerpo humano. Recuerde que la ergonomía de alguna manera procura adaptar la maquinaria a las formas del cuerpo humano sin afectar sus movimientos o sus funciones. Y económicas porque un accidente laboral genera mucho dinero en pérdidas para la organización. Entonces, ustedes como futuros profesionales tienen que procurar cuidar cada uno de esos detalles. Recuerden que los detalles son fundamentales en los procesos, en todos los procesos. Entonces, hay que saber identificar cada uno de ellos. Entonces, la evaluación del puesto de trabajo. Para evaluar un puesto de trabajo se deben considerar procesos, organización y determinación del número de puestos de trabajo. Identificar todo eso. Funciones asignadas, actividades y tareas a realizar en el puesto de trabajo. Si un trabajador trabaja en una cortadora, ese trabajador no puede, por ejemplo, ir qué sé yo, a hacer otra cosa que no sea la de cortar. Análisis de organización y relaciones interpersonales, fundamental para el buen desenvolvimiento de las relaciones entre los trabajadores. Y revisar los factores de riesgo. Estamos hablando de las maquinarias y los puestos de trabajo que deben diseñarse de tal manera que no se ponga en riesgo la vida de los trabajadores ni adicionalmente la vida de los trabajadores que pueda generar por sus funciones alguna enfermedad profesional producto de eso. Tenemos otro punto importante que es el que se refiere al análisis del trabajo.
El análisis de puesto es la recopilación, organización y evaluación de la información referente a un puesto de trabajo. Les había comentado anteriormente sobre la existencia del manual de descripción de cargo, donde se tiene que especificar las funciones del trabajador, las características que tiene el trabajador, la experiencia, los conocimientos, toda esta información referente a un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo puedo analizar estas características, yo voy a poder conocer todo el sistema de producción como tal. ¿Quién voy a colocar a trabajar en ese punto? El objetivo del análisis de puestos es conocer y determinar los siguientes aspectos. Denominación de los puestos de trabajo. Dotación actual de los puestos de trabajo. Cuando hablamos de denominación de los puestos de trabajo, por ejemplo, ese es un tornero. Esa persona que va a desempeñar sus funciones allí es un tornero. Entonces tiene que ser un tornero que tenga experiencia, que conozca sobre tornería y que haya estudiado eso, que haya hecho curso, lo que se refiera, que sea técnico superior, metalmecánico o que cumpla con estas características. Dotación actual de los puestos de trabajo, nos referimos a todos los implementos necesarios para desempeñar tus funciones dentro del puesto de trabajo. Yo no puedo agarrar a un trabajador, mira, tú vas a hacer esto, tú te vas a sentar aquí y vas a hacer esto y ya, eso es todo. Y la dotación del puesto de trabajo, si necesita alguna herramienta especial, debo dotar al trabajador de esa herramienta especial. Si necesita algún guante especial, debo dotar al trabajador de un guante especial. Si necesita de mascarilla, lente, todo lo que ustedes se puedan imaginar en dotación en los puestos de trabajo es importante. Localización en la estructura organizativa existente, dónde va colocado. Recuerden que los organigramas deben estar especificados cada uno de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo puedo identificar dónde va ubicado ese puesto de trabajo, yo puedo conocer quiénes son las personas que están dependientes de ese trabajador. Ese trabajador está dependiente de quién. Por ejemplo, si ese trabajador depende del departamento de producción, lo puedo identificar dentro de la estructura organizativa existente de la organización. Delimitación de las áreas de actuación, competencias y funciones relevantes. Debe establecerse exactamente qué es lo que va a hacer ese trabajador en ese puesto de trabajo. ¿Qué significa esto? Que no puede ese trabajador desempeñar otras funciones que no tengan que ver a su área. Y ubicación en cada puesto de trabajo. ¿Cómo se llama? En el aula virtual tienen mayor información. Yo los invito a que no solamente revisen lo que tienen en el aula virtual, sino que también busquen en otros lugares información. No se queden con la información que les suministra la universidad. Busquen en otros lugares información, contrástenla, argumentenla. Eso es importante para el buen desarrollo de su formación, el desenvolvimiento de sus funciones dentro de este proceso de formación que no es exclusivamente del profesor. Recuerden que ustedes tienen una responsabilidad muy grande, la de autoconocimiento. Entonces, ustedes deben procurar hacer esto. Para el amigo que se incorporó posterior, le comento rápidamente sobre las dos actividades sumativas. Va a tener un cuestionario. El cuestionario tiene un valor del 50%. Tiene tres intentos para presentar dicho cuestionario. Este tiene un valor del 50%. La fecha de inicio fue el pasado 10 de noviembre. El cierre es el 1 de diciembre. Una vez que pase esa hora no puede presentar porque finaliza el curso. Entonces es importante que lo hagan en ese tiempo. Va a tener 3 oportunidades de 1 hora cada tiempo. Usted en 1 hora, esa hora la va a tener para presentar. En ese tiempo usted presenta sus pruebas. El sistema va a tomar la puntuación más alta que usted obtenga. Si usted obtuvo 80% en el primer intento, si quiere vuelve a intentar, en el segundo tiene 60, el sistema va a seguir agarrando el de 80. Si usted quiere volver a intentar y en el tercero saca 95, pues el sistema va a agarrar el de 95. Siempre va a tomar la mayor puntuación. Tendrá una segunda actividad sumativa que tiene desde el 10-11 del 25 a las 0001 hora de Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre del 2025 a las 23:59. No esperen el último minuto.
o sea, tienen tiempo disponible para realizar el informe administrativo. Sobre la unidad 3 y 4, las indicaciones están en el aula virtual. Los invito a que se metan y la revisen. Y ante cualquier duda, que vayan al foro de dudas, que yo con mucho gusto les aclaro todas las dudas que tengan cada uno de ustedes. Quiero agradecerles por estar aquí conmigo en este encuentro síncrono. Estoy a la orden. Nos vemos nuevamente la próxima semana, que tenemos el segundo encuentro síncrono, y los invito a participar, los invito a involucrarse un poco más en su proceso, y desearles a cada uno de ustedes mucho éxito. Feliz tarde a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad.